Buenas. Hoy, para empezar nuestro año, empezando con el año 4, vamos a rendir un tributo con todo el cariño, el fanatismo, la alegría a sus majestades satánicas, los Rolling Stones. Entonces, bueno, pues yo los he amado toda la vida. Y ellos son los inmortales. Los inmortales porque ellos sobrevivieron incluso al rock. O sea, a todo lo que pasa, a todos los fenómenos, al siglo, a todo. Y como habíamos hablado cuando estuvimos en el tributo a Roy Waters, no es poca cosa que los Rolling Stones hayan logrado la inmortalidad como banda. Porque grandes bandas como Pink Floyd, como Supertramp, como Led Zeppelin se disolvieron en el camino y esta gente conoció la disciplina y el compromiso de la inmortalidad y eso los hizo ser un hilo conductor en el tiempo, desde la contracultura hasta nuestros días. Ellos, como dice el Principito de los Baobabs, también comenzaron chiquitos. Entonces, pues estamos haciendo este especial porque se cumplen los 60 años de su primer disco. El primer álbum que se publicó en estudio salió en 1964 y aquí vamos a tener dos especiales que van a estar comunicados porque también en el año 4 vamos a hablar de la primera presentación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, porque los Beatles y los Rolling Stones van a ser lo que se va a conocer como la invasión británica, es decir, cuando el rock británico llega a los Estados Unidos y se lo toma, que no es poca cosa, siendo el rock un invento originalmente gringo. Entonces, es un poco un recorrido por esta increíble y maravillosa banda de los Rolling Stones, que son realmente el tributo más grande a la inmortalidad, a la disciplina, porque también a pesar de lo locos que eran y que han sido, en una entrevista les preguntaron que cuál era el secreto, decía la disciplina. Nosotros de todas maneras, así estuviéramos en las circunstancias más terribles, llegábamos a los ensayos y hacíamos los ensayos, cosa que no era fácil para toda la época de explosión psicodélica y de todo lo que les tocó a ellos vivir. Ellos crean la época. Ellos, digamos, no viven en una época, sino que la crean, que eso es una cosa impresionante, digamos, ellos y los Beatles y toda la movida de rock que va a pasar ahí, va a crear el mundo que se conocerá como el mundo para la juventud. A diferencia de los Beatles, que habían nacido en Liverpool, una ciudad industrial, muy empobrecida por la posguerra y que tenía una movida mucho más relacionada con el rock and roll. Estos son londinenses. Londres es la primera ciudad que se recupera en Inglaterra después del horror de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Londres fue bombardeada hasta el extremo. Fue, digamos, durante la batalla de Inglaterra, de las que le hemos hablado ya muchísimo. La cosa es que como se supone que la isla se iba a rendir rápidamente a la invasión de los nazis porque ya toda Europa se había rendido. Entonces ya no faltaba sino Inglaterra. Ellos estaban esperando esa batalla, por eso era que habían hecho todo el desembarco de Dunkerque, de rescatar 350.000 hombres que estaban atrapados en el continente para tener con qué responder a lo que ellos ya sabían que se venía, que era la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra se traduce en una gran cantidad de bombardeos sobre Londres con los cohetes teledirigidos B1 y B2. Que esos cohetes acabaron con Londres, solamente quedó en pie la Catedral de St. Paul. Entonces, como esta era de todas maneras la capital del Imperio Británico,
y ellos ganaron la guerra. Entonces a Londres se le metió toda la ficha para recuperarse y fue la primera de las ciudades británicas en resurgir de los escombros. Y ellos nacen ahí. En esta época hay una diferencia grande entre nacer en Londres y en otra ciudad, por lo que les digo, porque a Londres le están metiendo la ficha para la reconstrucción. Inclusive cuando ellos hicieron los Juegos Olímpicos de 1948, que fueron los primeros Juegos Olímpicos después de la Segunda Guerra Mundial, eran considerados los Juegos de la Austeridad. Los atletas internacionales que participaron tuvieron que aportar su propia alimentación. Las instalaciones olímpicas se hicieron en donde antes eran las barracas militares. Y era un mundo que se recuperaba de una hecatombe, del cataclismo, del horror de la Segunda Guerra Mundial, pero se recuperó rápidamente, a una gran velocidad, porque además en todo caso era el Imperio Británico, pues eso había que ponerlo bonito. Ellos nacen como todo el mundo en el 45, pero a ellos les va a tocar la recuperación, les va a tocar ese boom de Londres que emerge y les va a tocar un tiempo mucho mejor. Hay un ánimo diferente porque es que resulta que a los padres que vivieron la guerra les tocó una precariedad extrema, que es una guerra, porque la guerra, aparte de todo lo absurda y lo horrible que es, también empobrece a la gente. Entonces, encima de todo es el hambre y es la pobreza y es la precariedad. Entonces, la generación anterior a ellos crece en unas condiciones terribles, pero ellos no. Ellos empiezan a crecer en la época de la recuperación económica y sobre todo en Londres. Y eso va a dar una fuerza, un empujo, una dinámica distinta. Dicen, el mundo es distinto ahora, lo logramos vencer esa guerra y logramos salir adelante. Entonces los Rolling Stones crecen en esa ola que va subiendo de la historia, que cada uno la interpreta de una manera diferente. Acuérdense que David Bowie había dicho, yo tengo que ser el personaje más bonito del mundo porque como nacimos y en esta generación aparentemente no teníamos oportunidades y yo me voy a inventar un personaje del otro mundo, que fue lo que se inventó David Bowie. Cada uno va a hacer una interpretación y una propia lectura de la época en la que vivió, y el conjunto de todo esto va a ser la genialidad de la contracultura británica, que va a ser absolutamente brillante. Entonces acá la influencia de los Rolling Stones va a ser el blues y va a ser directamente el rhythm and blues. Ese rhythm and blues que es una mezcla de jazz, que es una mezcla de gospel, que es una mezcla de blues, va a ser la influencia principal, lo que hace que de base tengan una influencia distinta a la de los Beatles, porque los Beatles basan su música primaria en el rock and roll. Estos lo van a basar en el rhythm and blues. Inclusive el nombre de la banda es debido a una canción del gran Muddy Waters, que había publicado en 1950 una canción que ya era una reproducción de otra anterior que se llamaba Rolling Stone. Y hacemos una alusión y una recomendación a una película que se llama Cadillac Records, que es la historia de Chess Records, que es la historia de cómo los bluseros del Mississippi, de las plantaciones de algodón del sur profundo, fueron llevados a Chicago y allá fueron montados en un estudio. El blues se electrificó y llevó la gran movida del blues a Chicago. Esta película cuenta la historia de esos bluseros y del empresario que logró esa alquimia, que es interpretado por Adrian Brody. Y resulta que al final de esta película, que es una epopeya del blues, hay un momento en que Muddy Waters
está ya viejo, el rock and roll está en su ocaso, y entonces le dicen, él una vez se encontró con unos muchachos que le dicen que habían nombrado su banda por una canción de él. Peladitos, chiquiticos, chiquiticos. Y a él le pareció chévere, bacano. Y en ese momento, ya como en el ocaso de su vida, le dicen, ¿se acuerda de esos peladitos que dijeron que habían nombrado su grupo por una canción suya? Sí. Bueno, pues nos invitan a una gira. Y él dice, pero ¿y cómo nos vamos a ir a una gira ahorita si no tenemos plata para eso? Y dice, no, 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 es que nos invitan, absolutamente todo. La película termina en el momento en que Muddy Waters llega a Londres y le ponen la alfombra roja y la cantidad de gente recibiéndolo, y él piensa en las plantaciones de Mississippi, de donde salió originalmente en su vida. Entonces, Chess Records, Cadillac Records se llama la película, y es la historia del sello disquero Chess Records, que fue el que aglutinó los blueseros, y esos blueseros van a ser una influencia muy importante en el rock inglés, tanto en los Rolling Stones como en Led Zeppelin. Aquí los grandes van a beber de la fuente del blues. Entonces el blues está implícito en todo nuestro relato, también en la medida que vamos a hablar de los Rolling Stones. Entonces empezamos por ahí. Hay otra recomendación imperdible, un documental que se llama Crossfire Hurricane, y se llama Crossfire Hurricane por la canción de los Rolling Stones, Jumping Jack Flash, que empieza diciendo que él nació en un huracán de fuegos cruzados. I was born in a crossfire hurricane. Por eso se llama así este documental, y es narrado por Mick Jagger y por Keith Richards, y cuenta la historia tan impresionante de ellos. Nada fácil en la primera época realmente. A ellos les tocó muy duro antes de que la inmortalidad les abriera la gloria. Les tocó duro, porque fueron tiempos muy, muy, muy tenaces. Ellos empezaron, digamos, a tocar en los bares, como todo el mundo empezó. Había clubes, había una movida en Londres, que era el Swing in London, que era la recuperación. Después de las guerras mundiales, incluso después de la pandemia, hay una necesidad de vivir, de gozar, de disfrutar la vida, porque se ha estado muy cerca de la muerte. Por supuesto, después de las pandemias no debería haber ningún tipo de guerra, porque pues eso ya es el colmo, pero la idea es que cuando se ha estado tan cerca de la muerte, como acabando de pasar una guerra de estas, se celebre la vida, porque pues sobrevivió la gente para poder hacer una nación que hubiera podido acabarse con el tamaño de lo que fue esa guerra en ese momento. Now if you huff and puff and you finally save enough money up to take your family on a trip across the sea, take a tip before you take your trip. Let me tell you where to go. Go to England, oh, England swings like a pendulum do. Bobby's own bicycles 2x2. Westminster Abbey, the Tower of Big Ben, the rosy red cheeks of the little children. Entonces hay un swing en Londres, el London Swinging. Es un ambiente de bohemia, es un ambiente de extravagancia. En Londres la extravagancia siempre ha sido un rasgo apetecido por la ciudad. A ellos siempre les gusta lo extrafalario, lo extravagante, lo fuera de lo común, que además de una manera contrasta con ese boato imperial, con esa formalidad excesiva que pueden llegar a tener con lo bien puestecitos que se puede poner, pues también les gusta desordenarse. Entonces ambas cosas pasan en Londres, que sigue siendo una ciudad impresionante y que en esa época va a ser la esquina del mero movimiento. Entonces ellos nacen donde toca, cuando toca, en el momento que es. El timing, como en todo en la vida, es clave, y el timing en la música sobre todo. Ellos nacen cuando toca y en la escena que es, y tienen toda la genialidad del mundo. Entonces ellos tocaban en los clubes, en el Crawdaddy en Richmond, y a punta de tocar en meses y meses y meses, ellos empezaron a tener seguidores. Entre esos seguidores había un grupo que gustaba mucho de irlos a ver, que disfrutaba su música, que les parecía chévere.
Era un grupito que en esa época estaba tocando por allá y que había tocado en Hamburgo y ese grupo se llamaba los Beatles. Y los Beatles son sus primeros fans. Ellos van a estar unidos por el tiempo y la distancia porque finalmente después Keith Richards y John Lennon van a ser muy, muy amigos. Entonces, ¿cómo les parece que el que va a recomendar a los Rolling Stones para poder hacer su primer álbum va a ser George Harrison? O sea, esas cosas de la vida, ¿no? El sello disquero Decca, acuérdense que todo esto sale en sellos disqueros, no existe ninguna otra manera en que la gente pueda escuchar música, sino a partir de los vinilos. Todavía no existen, ni existen los CDs, ni se puede bajar música. No se puede obtener la música de ninguna otra manera, sino a través de un vinilo. Pues después también estaban los cassettes. El sonido del cassette de todas maneras disminuye muchísimo la calidad del vinilo. Pero bueno, todo se oía en cassette porque si usted no tenía para el vinilo, pues le tocaba grabar de la radio las canciones, porque no como más. Pero los vinilos se producen por sellos disqueros. Los sellos disqueros son los que contratan a los músicos y los músicos solamente existen si un sello disquero los va a grabar. Así funcionaba en la industria de la música cuando surge el rock. La gente en Estados Unidos, todo el mundo tenía plata para un sello, para los acetatos, y eso va a hacer que se popularicen muchísimo. En Inglaterra poco a poco, o sea, no es tan fácil, nada es tan fácil, pero se va logrando. Al principio va a costar mucho trabajo porque la radio no le va a abrir las puertas al rock and roll. Por eso hay otra película también que se llama Pirate Radio, que eran los barcos fondeados en las afueras, en el mar de los ingleses para poder transmitir el rock todo el tiempo, porque las emisoras solamente transmitían 1 hora de rock, porque el rock también va a tener mucha resistencia, porque en una moral como la moral victoriana, el rock va a ser un choque muy bravo en esa época, y si además va a haber una revolución sexual allá, pues como te comento, todo esto es una época de un voltaje y de un momento en que se cambia toda la mentalidad de la época, y eso lo van a crear los Rolling Stones junto con mucha gente. Entonces ellos van a llamar la atención de la banda de Andrew Oldham. Este tipo aquí ha estado mucho tiempo también, tiene sus historias en Colombia. Y resulta que Andrew Oldham le dio por inventarse una estrategia. Él los conoce en el 6 de mayo del 63 y le da una idea publicitaria que va a ser muy efectiva, pero también dicen los Rolling Stones que va a ser muy dura para ellos. O sea, haber entrado a la música con ese papel tan pronto va a hacer que la vida sea muy difícil para ellos. Entonces, Oldham se inventa esto de que los Beatles son los chicos buenos, los chicos bonitos, los chicos presentables, y los Rolling Stones son los chicos malos. Entonces dice, eso va a ser, para nosotros va a ser muy problemático, porque de verdad va a ser que nos cueste mucho rechazo, nos cuesten muchas historias malucas. No eran los chicos recomendables, a los padres no les agradaban los Rolling Stones, no quieren que sus hijos lleguen a ser como ellos, no quieren que sus hijas se casen con ellos, nunca han sido las virtudes de pulcritud, obediencia y puntualidad tan escasas como en los Rolling Stones. No son ideales con los que se pueden construir imperios, no son el tipo de gente que se lave las manos antes de comer, causan que los adultos farfullen con rabia. Eso es exactamente lo que quieren que pase también, además, porque están hartos de ese sistema de valores. O sea, el rock va a rebelarse, y el rock inglés en particular, se va a rebelar de frente
contra esas costumbres británicas acartonadas, imperiales, contra ese boato, contra esa cantidad de reglas tan impresionantes. Ellos van a querer dejar todo eso atrás, descolonizarse de un imperio que ya estaba perdiendo todas sus colonias en el mundo. Dicen, bueno, ya que no somos imperio, que no lo seamos tampoco aquí dentro y nos quitemos de encima toda esa cola larga que ya no nos acompaña. Entonces va a haber una rebeldía contra el modo de vida inglés. Eso está presente en todos, eso está presente en The Who, eso está presente en The Rolling Stones, está presente en los Beatles, y también cuando surja el gran rock sinfónico, que en su momento también le rendiremos tributo, cuando surja Genesis y Yes, ellos también van a tener una rebelión contra el modo de vida de los ingleses. Por eso más adelante harán un álbum que se lo Genesis, que se llame Selling England by the Pound. Entonces, hablaremos de eso en su momento también. También Supertramp lo va a hacer más adelante. El modo de vida inglés no les sirve a los pelados, no les dicen nada. No quieren esos padres, no quieren, ni siquiera tenían padres la mayoría, pero no querían. Ellos no querían ese mundo en el que nacieron, querían cambiarlo, querían transformarlo, querían chocarlo, querían rebelarse contra él, y eso es lo que va a hacer todo el movimiento rockero, una rebeldía muy grande. Además era un mundo que decía, mire, ese mundo lo que nos trajo fue guerras, ese no es un mundo chévere. Y entonces también pasa que ellos quieren crear un mundo, estamos formando parte de una enorme utopía que va a ser la contracultura, la idea de cambiar radicalmente el mundo. Entonces, una de las cosas que marcaba este impulso de rebeldía era no querer pertenecer a ese pasado del que se querían desprender, era no tener raíces. Hay épocas en que la gente necesita enraizarse y la gente necesita buscar en sus raíces para ser. Y hay épocas en que la gente necesita desarraigarse y necesita desprenderse de todo para ser. Los hay de unos y los hay de otros, y todo es válido en el momento en que toca. Entonces resulta que aquí, y lo importante era el desarraigo, se considera que el musgo es la raíz de la piedra y que una piedra rodante no llega a acumular musgo. Rolling Stones, la piedra rodante no tiene musgo. Es una manera de decir que las piedras rodantes no pertenecen, no se quedan quietas, están en permanente movimiento, están en permanente transformación. Y eso es lo que significa el nombre de los Rolling Stones. Y eso, por eso también Bob Dylan más adelante va a sacar una canción tremenda que se llama Like a Rolling Stone. Entonces, bueno, la revista más importante que existe en el rock se llama Rolling Stone. Esto tiene, digamos, unas connotaciones que van a seguir a lo largo de los tiempos. Cuando surja la canción de Miss American Pie, que es como el epílogo de los años 60, dice que las cosas ya habían perdido su sentido original y que el musgo se le había pegado a la piedra. And moss grows Rolling Stone, but that was not the way it used to be. No era la manera como eran las cosas antes. El asunto es que esta gente va a tener un contenido simbólico a partir del nombre mismo, a partir de la música de la banda, a partir del concepto que ellos van a crear, que va a ser absolutamente revolucionaria. En principio revolucionaria, ruptura, vanguardia y con el tiempo la inmortalidad. When I saw her today at the reception, a glass of wine in her hands, I know she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Now you can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you just might find you got what you need. Yeah, baby. Entonces aparece un disco que todavía tiene covers. Todavía no son capaces de generarla, todavía no pueden generar la música que van a generar más adelante. Pero les va bien, o sea, está chévere.
Originalmente ellos eran 7, pero ya los vamos reduciendo a 4, que eran las bandas estándar de la época. Estaban con Ian Stewart, pero él ya no va a formar parte de la banda. Esta banda también tiene fantasma. Y de la misma manera que hablamos de Pink Floyd y hablamos de Syd Barrett, cuando hablamos de los Rolling Stones también hay que hablar de Brian Jones. Hay quienes dicen que Brian Jones era tan genial como Mick Jagger y que la pérdida de Brian Jones va a ser, hay fanáticos de Brian Jones y dicen que la música que ellos hicieron cuando él estaba vivo era la mejor. Bueno, cada cual aquí tiene lo mismo que la gente dice de Syd Barrett. Que Syd Barrett era la creación original de Pink Floyd, que luego después ellos hacen lo que Syd Barrett más o menos dejó hecho. Bueno, hay quienes opinan lo mismo de Brian Jones. Brian Jones va a morir trágicamente. También le va pasando un poco lo de Syd Barrett, como que se despega un poco de la banda, como que lo llaman y no aparece, y un día aparece muerto en la piscina, y esto es de un shock impresionante. Y en este documental que les digo muestran el concierto en Hyde Park, cuando él va a morir. Pero cuando la banda empieza poquito a poquito. Este primer disco le va bien, genera tensión, genera impacto. Nosotros estamos celebrando el lanzamiento de su primer disco, que se llama simplemente Rolling Stones, porque es el comienzo de la gran epopeya, de la gran historia, del gran poder que los Rolling Stones van a tener sobre el planeta Tierra. Entonces empieza con este disco que sale en 1964, que se llama Rolling Stones, que tiene todavía covers, y después van a cantar una que se llama Stoned, y esa primera canción es la original de la banda, y ahí empiezan como a acuñar eso que va a ser la imagen. El disco de Stones sale el 17 de enero de 1964, y ellos estaban en gira, y empiezan a publicar el disco con una canción que se llama I Wanna Be Your Man, que va a ser la primera que va a ser comercial y que va a ser de las más vendidas en el Reino Unido y que va a permanecer en cartelera 11 semanas. Esa canción, para que ustedes vean la paradoja, se las van a componer Lennon y McCartney. Otra de las cosas que tiene la industria de la música son los charts o listados. O sea, la música se medía a partir de los conteos que hacían las emisoras, de cuáles eran las canciones más escuchadas durante la semana. Eso nos va a dar unas listas. Esas listas nos van a dar un posicionamiento, y así es que se va a medir el éxito de las bandas durante toda la época. Eso se los cuento porque ahora con los playlists, el concepto de los primeros lugares en las listas no tiene la importancia, no quiere decir que no exista, pero no tiene la importancia que tenía en esa época, que era la única medida que había de si usted estaba en la jugada o no estaba en la jugada. Entonces ellos ya empiezan a tener los primeros lugares en las listas durante 11 semanas, y eso era bien importante en esa época porque pues ese era el camino, ¿no? Los charts. Y esto salía a través de canciones singles, es decir, usted para lanzar un álbum lanzaba una canción del álbum. Esa canción del álbum que lanzaba salía en las emisoras, y eso era lo que se oía, y eso anunciaba que después venía un álbum. Los vinilos son álbums, tienen un concepto musical de principio a fin. Lo digo porque si usted escucha la música en playlist, puede no tener la idea de la importancia de un álbum, pero un álbum es la manera como de principio a fin se genera un concepto musical. Entonces, también el hecho de que ellos fueran los chicos malos va a hacer que las contrataciones sean complicadas, que estén estigmatizados. Va a haber un momento,
ya cuando la contracultura está en su momento poderoso, porque nosotros hemos hablado mucho de la contracultura en Estados Unidos como este movimiento social contracultural que está compuesto por el movimiento por los derechos civiles, por el hipismo, por los movimientos estudiantiles, por los movimientos, por todo el mundo alternativo, un mundo para la juventud. Ese mismo mundo crece y nace en Inglaterra y están totalmente conectados el uno con el otro por esa relación orgánica y casi siamesa que existe entre los gringos y los ingleses, que va desde la música hasta las guerras, el espionaje y de ahí para adelante. Siempre han estado ligados por ese carácter del mundo anglo y se interconectan de uno u otro. El rock más que nunca lo estuvo y la contracultura, y lo ha estado, y la contracultura en Inglaterra tiene mucho que ver con dejar atrás ese mundo de los padres, con crear un mundo diferente. Ellos son también los que van a buscarlo más adelante, lo sagrado y lo religioso en la India, que es lo que les va a dar una nueva sonoridad y una nueva manera de entender el mundo. Es allá donde va a surgir la minifalda como moda con Mary Quant. Todos los Rolling Stones beben de todo eso. Entonces un día, más adelante, con esa fama que tenían ellos de chicos malos, Mick Jagger fue detenido por tener un cigarrillo de marihuana. Lo van a meter en la cárcel y le van a meter una sentencia, se van a vengar con él. Entonces sale un artículo en el periódico que dice ¿por qué aplastar a una mariposa en una rueda de acero? Why smash a butterfly in a steel wheel? Y lo que dicen era que no se estaba juzgando a Mick Jagger, sino que se estaba juzgando a una generación y trataban de vengarse sobre él de todo lo que no comprendían de una generación que se había rebelado contra un modo de vida y que eso él no lo podía pagar. Entonces el artículo y el arresto de Mick Jagger va a hacer que toda la juventud salga en masa a pedir la liberación de Mick Jagger y según las palabras de Keith Richards decía, eso nos conectó con la generación de nuestro tiempo. Lo liberaron y de ahí en adelante ellos se vuelven uno con el Londres de la época. Ellos representan, más adelante en una entrevista, cuando le preguntaban a Mick Jagger por qué la resonancia, el éxito del rock británico, él decía, yo no sé, aparentemente nosotros estamos diciendo algo que el mundo quiere oír. Y eso fue lo que pasó, o sea, ese discurso de esta gente para tratar de crear otro mundo, para tratar de protestar contra el mundo que habían nacido. Esto, la época en que The Who va a hablar de My Generation. Esta manera cruda, franca, brutal de criticar el mundo en el que ellos nacieron, va a hacer que el mundo escuche, se identifique y crea en ese sonido. Cuando ellos lleguen más adelante a los Estados Unidos, se lo van a tomar. Y va a ser tal la cosa que la llegada de los Beatles y de los Rolling Stones a los Estados Unidos se conoce como la invasión británica. Inclusive eso va a suceder en un momento en que el rock and roll fue tan golpeado en los Estados Unidos, tan golpeado por el puritanismo gringo, que ni siquiera apedreaban a los músicos, sino a los DJs que programaban rock and roll en las emisoras. Tan apedreado que ya hubo una merma porque de verdad lo persiguieron muchísimo. Entonces, en esa baja, en ese momento en que va a haber una merma en los Estados Unidos, llega el sonido de los Beatles y los Rolling Stones y arrasan. Por eso se llama la invasión británica, porque los rinden a sus pies. All night long, she made me cry, she done me wrong, she hurt my eyes open, that's no lie, tables turning now, her time to cry, because I used to love her, but it's all over now, because I used to love her. Y los Rolling Stones empiezan con esta cantidad de discos, tienen más de 60 álbumes, tienen más de 355 canciones. Ellos van a crear una carrera inédita. Los problemas con las drogas van a ser muy grandes y en Crossfire Hurricane cuentan cuando por un problema de impuestos se van a Francia y alquilan un piso completo y todo el mundo se inyecta
incluido Keith Richards, todo el mundo. Entonces Mick Jagger enloquecido decía, bueno, esto, ahí tenemos que organizarnos porque esto no puede ser así. Mick Jagger de alguna manera es el que mantiene la cordura porque Keith Richards es una amiga. Sí, ellos dos se conocen en el colegio, se conocen en la primaria, se conocen desde chiquitos y luego se vuelven a encontrar y empiezan a hacer música. Así que la historia entre Keith Richards y Mick Jagger es una historia de parceros, de amigos, de músicos. Es también un tributo enorme a la amistad, quienes hemos tenido la posibilidad de verlos. Yo duré toda una vida esperando a que llegaran y los vi en Bogotá y esperé toda una vida a que llegaran. Uno ve cómo se consienten y se quieren, la energía, la conexión entre ellos dos. A los Rolling Stones los vetaron en el show de Ed Sullivan en primera instancia, porque no tenían el decoroso perfil que le gustaba. Ed Sullivan era un tipo tiesísimo, pero tieso, como una cumbamba, y era un tipo que parecía de cartón, pero su show era el show que daba la medida de lo que iba a pegar en la música en ese momento. En un principio los veta porque le parecen como muy desordenaditos para él, pero luego tiene que entender que esta gente está cambiando la música y más adelante sí se los va a llevar. Pero en un principio los veta, después también a The Doors los va a vetar. Y les van a pasar muchas cosas, por ejemplo, cuando ellos saquen la canción de Street Fighting Man, ya en el 68 y en el 67 están en ese momento en un fenómeno que se llamaban los veranos calientes en los Estados Unidos, que eran durante 5 veranos calientes había unas sazonadas en la barriada de Watts en Los Ángeles. Era una explosión de ira de las comunidades negras por toda esa cantidad de sufrimiento y de horror que habían vivido. Y entonces ahí dicen que un peleador callejero, ¿qué podía hacer sino pertenecer a una banda de rock and roll? ¿Qué podía hacer un peleador callejero? Dice que el tiempo está propicio para una revolución, porque donde yo nací no hay ninguna otra solución. Entonces van y acusan a los pobres Rolling Stones de haber incitado a la violencia callejera, de los disturbios que se estaban presentando en Watts, que ellos eran los que incitaban. Como el rock en ese momento es tan revolucionario, entonces lo consideraban incitador de todo, o sea, todo lo que pasaba era porque la gente escuchaba rock, como después dirían con el metal. No, eso digamos con la música pasa, después se les parecería que el demonio se les metía en el metal, que el demonio se les había metido en el rock and roll, que el demonio se les metía en el rock, y el pobre demonio tiene nada que ver con eso, pero todo el mundo lo ha relacionado muchas veces con la música, hasta con el blues también. Entonces resulta que ellos tuvieron que enfrentar muchísimas confrontaciones, tuvieron historias terribles como el Festival de Altamont. Sobre eso hicieron una película documental que se llama Gimme Shelter. Ellos no iban a tocar ni siquiera ahí, eso no formaba parte de la gira, pero terminaron tocando por beneficio prácticamente, y eso era campo abierto. Y los Hell Angels, que eran digamos como un grupo de gente que andaba en moto y chaquetas de cuero, eran los que iban a cuidar el concierto. Ellos decían, bueno, muy raritos estos gringos poner a los Hell Angels a cuidar el concierto, y desde las 3 de la tarde estaban en ácido y uy, pero ¿cómo era esto? Y a la hora que ellos están tocando, y cuando están tocando Sympathy for the Devil, uno de los Hell Angels apuñaló a alguien del público. Y se armó una trifulca muy grande y ellos estaban a campo traviesa. Eso quiere decir que ellos no tenían dónde refugiarse. Si paraban de tocar, podía ponerse la cosa peor, pero cómo seguir tocando así, eso va a ser muy grave. Inmediatamente Jerry García y ellos se van. Es decir, ni siquiera entran así. Grateful Dead, que eran otro de los grandes, esos ni siquiera se bajan a tocar, sino que, mejor dicho, los Rolling Stones quedan solos frenteando una situación que ellos ni habían generado ni tenían idea cómo manejar, y no sabían. O sea, muchas veces en las entrevistas ellos decían, mire, nosotros ignoramos el efecto que nuestra música produce en la gente, en primer lugar, y en segundo lugar no teníamos ni idea que eso iba a pasar. Entonces cuando finalmente lo sacan de ahí, Altamont, que fue después de Woodstock, lo van a aprovechar para desprestigiar toda la epopeya utópica que fue Woodstock en la época del hipismo y la contracultura. Pero peor aún,
le van a echar la culpa a los Rolling Stones de lo que pasó en Altamont. Y los Rolling Stones no tenían la culpa de lo que pasó en Altamont, pero a ellos les van a endilgar que era por ese carácter de ellos que eran capaces de lograr que un concierto se desbaratara de la manera que se desbarató Altamont. Entonces ellos siempre tenían el estigma de que por todas partes eran los chicos malos. Ellos van desarrollando su propio estilo, su propia imagen, su propia música, su propio sonido, su propio concepto de lo que va a ser la música, y lo van a hacer de muchísimas maneras, y tienen canciones digamos tan melódicas y tan bonitas como Wild Horses, o como al principio como era Play With Fire o As This Goes By, pero después van a tener unas canciones así tremendas como Brown Sugar, este disco de Sticky Fingers, que es el que es una bragueta en el centro de la carátula, que va a ser censurado en España, único país en el mundo donde en pleno franquismo reemplazan la carátula por otra, porque no, además tenía una cremallera que usted la podía bajar. El vinilo original usted podía bajar la cremallera, venía con la cremallera ahí en el disco. Entonces, en España, que estaban en pleno franquismo y se perdieron toda esta jugada los españoles, por eso después se van a volver locos en el destape, no podían tener la carátula original de los Rolling Stones. Los Rolling Stones van a estar asociados a todo lo que se quería criticar de la contracultura, y eso también es parte de lo que ellos hacen, criticar toda la sociedad de todas las maneras posibles. Hard-working people, let's drink to the lonely of birth. Raise your glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for the common foot soldier. Spare a heart for his back-breaking work. For his wife and his children, who burn the fires and who still till the earth. Entonces, en el documental de Crossfire Hurricane, que tomamos mucho para esta historia, ellos dicen: de pronto llegaron los años 70, después llegaron los años 80, y en los 80 se disuelven la mayoría de las bandas. Entonces la mayoría de las bandas que crearon el gran rock de los 60, 70, en los 80 se van a disolver. Y nosotros continuamos. Y de pronto pasamos de ser los chicos más malos al mejor grupo del mundo. Y de golpe todo el mundo se quería meter con nosotros. Después de que hubo una época cuando Keith Richards tenía 27 años que decían que él era candidato para morir ese año. Dijo: bueno, te dejaré saber. Además, Keith Richards era siempre ha sido un tipo muy crítico de la doble moral inglesa y del puritanismo. Entonces un día dijo: yo realmente no le hago ninguna concesión a su moral puritana, petty moral. Esa frase me costó 1 año de cárcel. Entonces, él siempre ha sido un hombre frentero, inclusive mucho tiempo después, cuando a Mick Jagger lo van a llamar, le van a dar el título de Sir, él se va a poner muy bravo porque dice: pero no es que nosotros estábamos contra todo esto, ¿usted qué hace aceptando ese título? Pero dice: finalmente, a la hora del té, nosotros somos amigos de toda la vida. Y esto de que prime la amistad, el compromiso de la banda, la importancia de los Rolling Stones por encima de la vida individual de cada uno de ellos, es un cuento que no lo cuenta nadie. Ahí es donde está el secreto. Ellos más que individuos, ellos son los Rolling Stones. Entonces, si además usted tiene un tipo como Mick Jagger y tiene la presencia escénica de Mick Jagger, cuya voz fue considerada la voz más importante del rock, bueno, yo realmente creo que fue Freddie Mercury, pero en este momento lo consideran así a Mick Jagger, y Mick Jagger en concierto es un desborde de energía y una cosa absolutamente increíble. Entonces ellos mantienen la fidelidad a su propio sonido y van entendiendo también el cambio de los tiempos. No son unos mutantes como los Beatles, que van a transformarse totalmente de un periodo de la historia a otro durante una misma década. Eso, digamos, es una de sus características, la capacidad de mutación para entender la sutileza de los cambios del tiempo que vivieron. Los Rolling Stones
permanecen con un mismo sonido toda la vida. Lo van, digamos, actualizando, lo van llevando hacia los tiempos, pero son fieles a un sonido original. Entonces, cuando ya llegan los 80, pues se vuelven la banda más importante del mundo y seguirán siendo la banda más importante del mundo por décadas. Y se acaba el siglo XX y los Rolling Stones siguen tocando. No queda nadie de esa época para sobrevivir al XXI, pero los Rolling Stones siguen tocando. Entonces, ellos como que fueron hijos de su tiempo, pero lograron burlar al tiempo y lograron la inmortalidad. Ahora dicen que van a seguir tocando hasta caerse muertos. Y les creemos. O sea, les creemos que ellos pueden caer muertos un día en plena grabación o en pleno concierto, como ellos quieren llegar a morir cuando se vayan de este plano físico, porque pues ellos son inmortales de naturaleza. Entonces, en este documental de Crossfire Hurricane, contaban que cada ratico a Keith Richards lo cogían con drogas y cada ratico eso era un problema, pero cuando va a llegar, ya esto ya en los 80 es que llega a Toronto, y en Toronto, cuando ellos ya creían, casi a los finales de la década, cuando ellos ya creían que estaban fuera de todo, que habían superado todas las inmensas penurias que les tocó vivir durante la primera etapa, él llega con una cantidad significativa de heroína a Toronto y lo arrestan es por tráfico de drogas. Y entonces la sentencia ya no era por consumo, sino por tráfico. Y eso le costaba 10 años de cárcel. Entonces dijo, si yo llego a tener 10 años de cárcel, se acaba la banda. Y la banda es mucho más importante que mi vida. Mi vida solamente tiene sentido en la medida en que exista la banda. Entonces hago lo que toque hacer. Entonces le toca ponerse de niño bueno, meterse a rehabilitación, hacer propaganda de la rehabilitación para que le crean. Y esa reflexión de la banda es muchísimo más importante que mi vida. Mi vida no tiene importancia, la importancia es la banda. Cada uno de ellos lo va a creer. Y después, por ejemplo, antes de eso, en una de las épocas de las crisis en la baja, que tienen muchas, es cuando va a entrar Ronnie Wood. Y cuando entra Ronnie Wood dice, yo me sentía muy fresco entre ellos. Ellos dicen, rápidamente captó nuestro sonido y traía la alegría, la risa, el juego que nosotros estábamos necesitando después de las épocas de crisis en las que estábamos. Entonces, él lo va a renovar. Y los Rolling Stones seguirán, y los Rolling Stones se arrugan, y los Rolling Stones envejecen, y los Rolling Stones se van poniendo viejitos y siguen tocando y no les importa. Y eso va a ser mucho más poderosa la fuerza de los Rolling Stones, porque ellos vencen el tiempo, no porque el tiempo no les pase, sino porque la música es más fuerte que el tiempo en ellos. Entonces, de los Rolling Stones podríamos hablar muchísimo, porque pues realmente son una banda que ha trascendido y ha cambiado las eras históricas, geológicas y poderosas del tiempo y del siglo en la música. Pero queríamos hacer un breve recuento para celebrar el año en que lanzaron su primer disco, ahora que estamos en el año 4, para celebrar que siguen vivos, para celebrar que siguen tocando, para celebrar que siguen presentándose, para celebrar que todavía estamos viviendo en el tiempo de los Rolling Stones. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you
Entonces, desde los espacios del blues, del rhythm and blues, del London swinging, de Muddy Waters, de todas las épocas en que ellos nacieron, de este primer Londres que los vio florecer y floreció con ellos, desde la contracultura que ellos crearon, desde la inmortalidad que ellos representan y desde la alegría de que todavía estén entre nosotros, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.